Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la palestra. Estamos en directo, son las 9 de la noche y 12 minutos. Saludamos a la mesa de colaboradores. Don Juan Manzanera, buenas noches. Manzanares, buenas noches. ¿Estamos bien? Muy bien, sí señor. ¿Preparados para comentar la actualidad? Preparado. Don Francisco Miguel Muñoz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, Francisco. pues otra vez aquí estamos, preparados para debatir lo que haga falta. Y don Manuel Padín, buenas noches. Muy buenas noches. Manolo, ¿alguna novedad por Cartagena esta semana del alcalde o no? No. El alcalde ¿Se ha está comportado con sus tranquilamente? funciones y, bueno, eso vamos a olvidarlo un poquito. Y bien, bien. Cartagena bien, está lo de la Asamblea de la Ley, la proposición de ley número 21, se ha aprobado para el área 2, que el Rosell pase a ser un hospital general, con esas 11 medidas. Eso es lo que nos ha llenado de alegría y muchas cosas más. Ir a nuestra ciudad es un lujo, y como toda la región de Murcia, pero Cartagena es para todos entrañable, a pesar de que estas cosas que se quiera mal meter, pero es entrañable para toda la región. Bueno, hoy es 11 de marzo, conmemoramos los 12 años de aquel triste atentado, 192 muertos y muchísimos heridos. Ha sido el más grave, el más sangriento en la historia de España. A ver, Juan, ¿qué recuerdos tienes? Pues los recuerdos son de tristeza, de impotencia, de ver que han pasado 12 años, que aún no sabemos los autores intelectuales de esa masacre quiénes son, que posiblemente, partiendo de datos objetivos, posiblemente sea la mayor destrucción de pruebas que ha habido en la historia judicial española, al menos desde la democracia, porque es evidente, está contrastado, que se han ocultado pruebas, se han manipulado pruebas, ha habido obstrucción a la justicia, se han pasado por encima informes de peritos, se ha intentado amedrentar. Yo recuerdo cuando unos peritos hicieron, se les falsificó un informe y bueno, protestaron, ejercieron las acciones legales y se les procesó. Yo recuerdo a Baltasar Garzón procesando a esos peritos. Entonces tenemos la sensación de que se está ocultando la verdad, y no sé por qué, porque no tendría por qué ocultarse la verdad. Pero bueno, han pasado 12 años y no se ha avanzado nada. Hay muchas sombras. Hay muchísimos. Sobre quiénes fueron los autores intelectuales de ese atentado. Claro, pero como decían los romanos, cui prodest, es decir, ¿quién se beneficia? ¿Quién se ha beneficiado de esos atentados? Aquello fue obra de islamistas, porque oficialmente la tesis es que fueron los islamistas, bueno, para derrocar el presumible gobierno del Partido Popular. Lo que está claro es que fue para cambiar el gobierno. Para cambiar un gobierno, un atentado para cambiar el signo de la votación. Bien, otros dicen que fueron los etarras. Bueno, eso es difícil. Sí, eso no sabemos. Es posible que sea. Se destruyeron muchas pruebas, la famosa Kangoo. Eso está claro, eso es evidente y es un dato objetivo. Las mochilas. Que no puede negar nadie. Se obstruyó a la justicia. Eso es clarísimo. Ahora, ¿quién se beneficia? Pues hay que ver qué posición tenía el Partido Socialista antes de entrar en el gobierno. ¿Pero tú quién piensas que fue el autor intelectual o los autores intelectuales? ¿Los etarras o los islamistas? Vamos a ver, que se utilizaron los islamistas, Al-Qaeda y estas redes nunca reivindicaron esos atentados. Entonces, que se utilizaron islamistas o presuntos islamistas o musulmanes, pues eso sí que es posible. Desde luego el Fougane que está condenado no fue por los atentados, fue por asociación ilícita o por banda terrorista o por eso, pero no por los atentados. Entonces, como decía Aznar, no andan en desiertos muy lejanos. Sí. Los autores intelectuales de esa masacre. Echaron la responsabilidad a esos moritos del Lavapiés. Exactamente, que se suicidaron casualmente, sin dejar sin dejar las pruebas. Si es que se han ocultado tantas pruebas y se han manipulado tantas que es difícil ya. Cada vez, imagino que algún día saldrá, pero como siempre la verdad es que de no haberse producido ese atentado, el
Partido Popular hubiese continuado en el gobierno. Eso estaba clarísimo. Y la ETA no estaba en la misma posición que está ahora. Sí. Y Marruecos no tiene la misma posición en el Sáhara que tiene ahora. No. Entonces, pues hay que hacerse esas preguntas. Francisco Miguel Muñoz, ¿cuál es tu versión? Bueno, efectivamente... Terrible, además yo coincidí que 2 días después tuve que ir a Madrid y pasé por Atocha y la verdad es que era impresionante. Una cosa es lo que te contaban y otra cosa es verlo en directo, ¿no? Es algo que se te queda grabado. Como dice Juan, yo no sé si algún día nos enteraremos realmente de quiénes fueron los autores intelectuales. Efectivamente se gestionó fatal, ha condicionado muchas cosas, aquel atentado acondicionó muchas cosas en la vida política y social de España. Y al final, pues efectivamente, yo creo que con todas esas pruebas, esa mala gestión que se hizo, yo no sabría, no tengo la tesis del oficialismo es que fueron atentados islamistas. Sí, eso es lo que ha quedado patente. Pero tenemos dudas. Claro. ¿Fueron los islamistas realmente, esos moros de Lavapiés, del barrio, para volar tantos trenes de manera continuada, al unísono, con una precisión milimétrica a las 8:15 de la mañana, o fue obra de profesionales ya estudiados, curtidos, correcto, claro. Yo creo que eso del gobierno etarra, no lo vamos a saber nunca. Eso, yo creo que no lo vamos a saber nunca. nunca. Etarras o es de eso no. Eso es muy lo que difícil sí sabemos es saberlo. que los autores materiales sí fueron árabes, es lo único que sabemos. Quién les dio instrucciones, quién les mandó, no creo que lo sepamos. A ver, ¿cuál es, Manolo, tu versión? Pues nuestro lema es de Ciudadanos, el no olvidamos es lo que tenemos que tener presente. Eso y nunca. esperamos que nuestros servicios secretos, nuestros servicios de información, el CNI, efectivamente siga nuestro lema de no olvidar y estar preparados y estar investigando y estudiando. Porque lo que sí es cierto, no sabemos los autores materiales, porque estamos los compañeros, incluso lo están diciendo cada uno, hay una posición distinta de que fueron unos, fueron otros. Los que sí está claro que fueron los muertos. 193 de muertos que hubieron, el dolor de las familias, la impotencia. Yo viví un caso siendo muy joven y fue un compañero mío, hablando de, han nombrado Marruecos, en el Sáhara, una mina, desgraciadamente un compañero mío del ejército de artillería, todavía me acuerdo de él, había estado una semana antes aquí visitándome, yo había dejado el ejército y estaba en una empresa de gerente y a la semana llega un compañero, oye, que Diego Cano se llamaba, lo volaron. Lo que sientes en ese momento no es un ser tuyo directo, es algo, todavía se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? ¿Por qué pagan esas víctimas inocentes las cuestiones de los demás? ¿Por qué? Por la ambición, por lo mismo, estamos tratando si es tema político, si es tema tal, a ver si el algo del Sáhara, en fin, al final lo que pagan son esas vidas inocentes que no tienen culpa y ese dolor que se les queda para siempre a esa familia. Eso es horroroso. Pero para ti, Manolo, ¿te convence la tesis oficialista? No, a mí no me convence en absoluto la tesis oficialista, como ha dicho aquí el compañero Pedro. Juan de Vox. Juan, la tesis oficialista, pues, cómo se pueden destruir de esos vagones que se llevaron, las pruebas, las mochilas que aparecían, no aparecían, pruebas que no se seguía una cadena de custodia, algo tan vital que hay que hacer un acordonamiento en cualquier sitio. Sabéis que ahí se estrella un avión, inmediatamente las fuerzas de orden acordonan, miran pruebas, y aquí ha sido una de despropósitos uno detrás de otro. Pero tampoco sabemos los explosivos utilizados, si fueron titadín o goma doseco. Sí, es que tenemos querían que fuera goma doseco, sí. Pero en los análisis que hicieron, como hicieron varios análisis, unos que custodió la Guardia Civil, sí que aparecía titadine. Entonces, se intentaba que fuera goma doseco porque era otro explosivo, por relacionarlo con otros temas, o con otro, no era un explosivo que lo utilizara la ETA. La cuestión es que tanto la ley de enjuiciamiento criminal como la ley de cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado exigen la custodia escrupulosa del cuerpo del delito y de las pruebas, de la escena del crimen. Una meticulosidad que en este caso no fue, pero ni aproximada.
Entonces tiene que haber en la cadena de custodia tiene que haber una diligencia de entrega de todos los objetos, de todos los documentos, porque tiene que haber tal cantidad de objetos que se recogieron en las escenas del crimen que eso tiene que estar en algún lugar y tiene que haber firmado personas que la entregaron a los laboratorios, personas que la entregaron lo que está claro es que fueron profesionales totalmente muy bien organizados, ¿eh? Yo creo en la tesis islamista, sí, más que en otra. Lo que se hablaba de ETA fue una confusión, algo también de distracción. La maniobra política, por supuesto, está clara. La persona que la orquestó, todos lo conocemos a través empezó, me parece que fue en las primeras horas, una emisora de radio. Sí, en las primeras horas pero en fin, se fue difundiendo la idea de que era obra de ETA, porque ETA había venido atentando sistemáticamente. Pero los autores está claro, y luego profesionalizado todo. Sí. Pero no es... hay un dato evidente que fue el siguiente, que desde primeras horas toda la parafernalia de la izquierda se lanzó a degüello al cuello del gobierno, a destruirlo. Se rompió la jornada electoral, es una ilegalidad, se rodearon las sedes del Partido Popular, eso fue del gobierno, y yo siempre lo digo, el cobarde pueblo español se puso de parte de los que querían cambiar el gobierno de España. Bueno, yo creo que es así. Pero estoy de acuerdo. Todo el mundo fue cobarde. Algunos que aprovechan siempre todas las situaciones y no piensan nunca aquí. El gran problema de este país es que siempre se intenta romper, yo no sé por qué, en vez de unir. Y entonces no sabemos ponernos a la altura cuando llegan circunstancias de ese tipo y unirnos de tal manera y decir, señores, que lo que nos importa ahora es nuestro país. No, aquí es machacar. Ese atentado en cualquier país serio hubiera unido a todo el pueblo. Sí, a todo el mundo. Y en cambio se politizó todo. Francia, ¿qué ha pasado? Cualquier país serio. ¿Qué ha pasado? Cualquier país serio. En cambio en España no. El caínismo está presente. Se vio en ese momento, a partir de ahí. Y para mí fue un acto de cobardía de una buena parte. Se debieron de aplazar las elecciones. Exactamente. Ahí nosotros que hacen ruido, estamos acostumbrados a escuchar en cualquier acto, además, incluso en estos, que me parece una aberración, de tesis, hipótesis de han sido unos, han sido otros, y efectivamente eso causa desunión, causa actuaciones interesadas, ¿no? Pero yo creo, siendo, no sé, un poco inocente en la forma de pensamiento, no quiero pensar en esa maldad de que hubiese intereses a otros niveles, pero yo creo que efectivamente hubo unos orquestadores que lo organizaron muy bien, muy profesionales. Quien llevó la mochila fueron pues unos mandados, ¿no? Pero al final esto nos ha traído unas consecuencias que han condicionado el gobierno, la situación política de España bastante, que no se van a olvidar en mucho tiempo. Además, y yo de sorpresa, pues a todo el mundo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les pilló totalmente fuera de lugar. No estamos acostumbrados felizmente a este tipo de actuaciones. Y yo creo que eso ha marcado también un antes y un después en cuanto a la actuación, a la seguridad en el país. Con lo bueno y lo malo que lleva. Yo por eso nombro al CNI, que espero que estén a la altura siempre. Esperemos que a partir de ahora pues no se den más atentados, aunque por ahí también hay una tesis de que dicen que antes o después tendremos alguno. Esperemos Lo cierto y verdad es que ese atentado cambió el signo del voto, desde luego. De no haberse producido ese atentado, el señor Zapatero no habría entrado en el gobierno. Y la historia de España también. Por supuesto. Sí. España estaba en una situación de bonanza, de prosperidad, con los 8 años que llevaba ya José María Aznar, se presentaba Rajoy, y eso truncó completamente. Sí, ahí la gestión del gobierno... La intención de voto. La gestión del gobierno fue errónea totalmente en ese aspecto y facilitó. El gobierno, que cuando ha vuelto el Partido Popular, no ha hecho por esclarecer. No. Entonces, ¿qué le mueve? ¿Qué ha hecho que siga pasando página? ¿Qué ha hecho eso? Yo recuerdo Gallardón que decía que lo que había era que pasar página. Yo lo recuerdo. Entonces, ¿por qué no se quiere dar satisfacción a las 1.500 víctimas, además de los 192 asesinados? ¿Por qué no se quiere
dar respuesta al Estado, no quiere que eso se pueda descubrir la verdad. Al final, tarde o temprano, llegará. Pero bueno, pero lo cierto de verdad, Juan, es que eso nos llevó pues a 8 años de zapaterismo, de infausto recuerdo, porque España, que era en ese momento una de las grandes potencias, creciendo al 3 o el 4%, y una situación de bonanza y de prosperidad, se fue hundiendo poco a poco en la miseria, y terminamos a punto de ser rescatados. Terminamos fatal, hundidos, llenos de parados, y esto produjo una situación de la que todavía no nos hemos recuperado. No nos hemos recuperado, desde luego. Bueno, yo admito lo de bonanza y prosperidad, por supuesto lo fue, pero fue también la de burbujeo, es decir, la burbuja para esa prosperidad se iba engordando y no se supo aprovechar esa prosperidad para racionalizar, es decir, la fábula de la cigarra y la hormiga, es decir, o de las vacas flacas y gordas, las 7 espigas flacas y gordas, el sueño de José. Manolo, es que cuando llegó los primeros 4 años de Zapatero, con pólvora de rey, se dedicó a despilfarrar todo el bienestar que pero había. Si yo no critico, vamos a ver, que se me entienda, yo no critico en absoluto, aparte de hablar catalán en la intimidad, vender soberanía, que también la vendió a cambio de silloncitos y puestos, el señor Aznar, pero vamos, se disculpa porque efectivamente estuvo esa prosperidad, pero esa prosperidad no fue racional, porque no se supo guardar, no se supo gestionar para que después no pasara lo que pasó. Independientemente que el señor Zapatero, desde luego para mí, con Fernando VII, siempre sabes que digo que pasarán a la historia, los dos, el otro como monarca y este como presidente de gobierno, porque desde luego maravilloso, pero no se supo gestionar esa prosperidad. Y los políticos, precisamente su acierto, que después lo dice la historia, lo que has hecho y no, es eso, gestionar, aunque seas impopular algunas veces, tienes que gestionar las cosas como si fuera tuyo, de tu casa, de tu familia, y eso no se supo hacer. Esa cultura no existe en España, eso no existe. Pues tendremos que ir cogiendo. Aquí lo que hemos vivido... Si no, seguiremos. Claro, lo que hemos vivido de aquí atrás ha sido... Han prevalecido los intereses de los partidos ante el pueblo, vamos, no hay ninguna duda. Efectivamente, si no se hubiese dado el atentado, yo creo que nadie lo duda, hubiese seguido el PP gobernando. Yo no sé si hubiesen evitado la crisis, creo que no. También creo que hubiesen aguantado una legislatura como mucho más. Y bueno, pues ahí en esa época, en ese momento, la burbuja inmobiliaria ya estaba en marcha, estaba crecida. Aznar favoreció mucho la burbuja inmobiliaria y efectivamente Zapatero no supo cortar, no supo ponerle coto a la situación, porque si hubiese sabido, otro gallo hubiese cantado también. ¿Quién? Zapatero. Por supuesto, porque a otro día de llegar, en la primera piedra del trasvase del Ebro, que estaba ya aprobada y habían fondos de la Unión Europea para llevar a cabo parte de esa obra, pues la quitó, lo derogó completamente. A otro día de llegar, el señor Zapatero. Y eso era prosperidad para la región de Murcia, para Alicante, para Almería, para todo el sureste. Claro. Juan, eso era prosperidad. Claro, pero lo derogó, y a cambio de todo eso, ¿qué puso? Desaladoras que son ruina. Exactamente, pero como el trasvase lo había preparado el Ministerio de Borrell y no lo iba a hacer el Partido Socialista, sino que ya lo iba a hacer el Partido Popular, pues prefirió, dice, o lo hago yo o no se hace. Y como prometió acabar, y si es que Zapatero no engañó, o sea, Zapatero cumplió lo que prometió. Es decir, voy a quitar el agua. Yo recuerdo cuando vino a Murcia, dijo, y voy a traerme las tropas a otro día. Exactamente. Y lo cumplió. Narices. Y voy a aprobar todo lo que venga del Parlamento catalán. Ahí, en el tema del agua nos ha engañado PP y nos ha engañado PSOE. Y ha sido una herramienta para captar votos. Y en dos comunidades distintas, con gobiernos distintos, o el mismo gobierno, en una decían una postura y en otra tenían otra postura. Pero es que estamos igual. Y no se adapta a la legislación para que haya cesión de derechos de unas confederaciones hidrográficas a otras, porque estamos viendo cómo está causando daño el agua del Duero en estas fechas, el Ebro, las crecidas, están desbordando los ríos. Y entre todos hay que indemnizar los daños que causan, pero no hay cesión de derechos para comprarle esos derechos de agua de unas comunidades a otras y soluciona los problemas de ambas, porque supone ingresos para arreglar las infraestructuras. Bueno, pues prefieren
Si es que el otro día me comentaba no, en la comunidad regante. El Estado ha hecho dejación de funciones, Claro, ya han transferido todas las competencias y ya no compete a nadie. En la comunidad regante de Totana hicieron un acuerdo con... No tengo tiempo, voy a hacer una pausa y seguimos con otros temas. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos con otros temas. Seguimos a cuestas con esta falsa comunicación, falsa no, inútil y estúpida comunicación porque no existe. La nula comunicación entre los diferentes partidos políticos para ponerse de acuerdo y llegar a un pacto de gran gobernabilidad y hacer posible que se forme un gobierno y ya pues, los ciudadanos estemos tranquilos y podemos hacer nuestras componendas. No es así, ni va a ser así. Por consiguiente, largo no fiáis, día 26 de junio, nuevas elecciones. Dicen que fue Felipe González, al que maltrató el otro día el señor Iglesias, hablando sobre los GAL, digo que fue Felipe González el que convenció a Pedro Sánchez de pactar con Ciudadanos y alejarse de Podemos. Y esto envalentonó a Iglesias y por eso le lanzó el zasca en el Parlamento el otro día. A ver, Manolo, ¿qué piensa de todo esto que estamos escuchando últimamente? A ver. Bueno, lo que pienso me lo callo un poco. Voy a contar lo que creo que pueda pasar o no pasar. Se tienen que entender, se tienen que poner de acuerdo. Nadie cree, pero nadie cree en una nueva. Nadie sensato. No es que no crea, sino que no se entiende que deban de hacerse unas nuevas elecciones con el gasto que lleva eso consigo y con la incertidumbre que eso está trayendo, ni más ni menos. Ellos no lo tienen que pagar. Sí, pero bueno, al final lo pagamos todos. A ellos no les importa, Manolo. A ellos no les importa. Las cuestiones ahora mismo en el Parlamento, algunas, las que se viven, son francamente penosas y bochornosas, ¿no? De ciertos actos y ciertos gestos que se están viendo y que todos los ciudadanos saben a lo que me estoy refiriendo, no quiero ni mencionarlos de nuevo. Lo que hay que poner mucha sensatez, mucha cordura entre todos. Yo sé y digo siempre lo mismo, no es porque sea mi jefe, al ver que lo sé de muy buena tinta, como solemos decir por aquí, que lo está intentando al máximo, que hay veces que no se entiende, porque si nos hubiésemos ido al PP desde el principio, estaba claro que éramos la marca blanca del PP. Si se hace con el PSOE para decir, señores, vamos a intentar, pero con programa, es programa, no son ideas, y cargos vendrán después. Programa, pues se ha intentado con el PSOE y se sigue, y se está partiendo el pecho, digámoslo así literalmente, en intentar conseguir eso, cordura, y que este país tenga funcionabilidad, porque es lo que trae lo demás, la riqueza, y lo que decimos, si no hay riqueza no se puede repartir ni generar empleo, y eso es fundamental, entenderse, dar confianza a la ciudadanía y a los mercados financieros. A ver, Juan, ¿tú crees que este pacto que ha hecho el señor Pedro Sánchez con Ciudadanos, o Ciudadanos con Pedro Sánchez, aliándose con el Partido Socialista en vez de con el Partido Popular, que parece que tiene más sintonía, o debería de tener un poquitín más de sintonía, le ha perjudicado, le puede perjudicar a Ciudadanos o no? Yo creo que la apuesta de Ciudadanos pues ha sido fuerte, en el sentido de que puede salir perjudicada o puede salir no perjudicada. Vamos a ver, apostar por el Partido Socialista, pues quizá por programas, digamos, Ciudadanos procede del Partido Socialista de Cataluña, nació de allí, el Partido Socialista en Cataluña es independentista, entonces había una parte de ese partido que no quería ser independentista, que se sentía a gusto siendo español, y de ahí nació Ciudadanos. Después, claro, lógicamente ha ido cogiendo gente de distintos ámbitos, pero el origen es ese. Entonces sí que estaba más afín al Partido Socialista, y quizá si el candidato del Partido Popular no hubiese sido Mariano Rajoy, pues quizá hubiera habido una mayor sintonía también. Lo que ocurre es que aquí lo que hay que resaltar es la gran diferencia que hay entre los dos grandes partidos, que anteponen sus intereses de partido a los intereses generales de España, y va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo. La postura de Ciudadanos yo creo que ha sido correcta, en el sentido de intentar solucionar el problema de España, que es que haya un gobierno.
Entonces, otra cosa no podía hacer. Tiene los votos que tiene, o tiene los diputados que tiene, y no puede hacer otra cosa. Por diputados, el que tenía más diputados, el Partido Popular, o el que tiene, y seguido del Partido Socialista. Entonces, con uno de los dos tenía que pactar, o intentar llegar a acuerdos. Pero yo creo que si el Partido Popular, Mariano Rajoy, tuviera responsabilidad y se dieran cuenta la élite del partido que con ese candidato cada vez va a menos y va a ir perdiendo votos, pues yo no sé, serán ellos los que tendrán que tomar una decisión, porque si no, yo creo que al final pues tendrá que haber elecciones. A ver, Francisco Miguel, ¿no te parece que ya en este momento, en las últimas semanas, muchos partidos están ya en pre-campaña, afilando las lanzas para la batalla de la campaña electoral? Sí, bueno, yo creo que están en pre-campaña desde hace... Porque, por ejemplo, hoy Podemos, las mareas, algunas, las gallegas, han dicho que van a ir a las elecciones, si se repiten, con grupo propio. Se han separado oficialmente ya de Podemos. Sí. Le están saliendo granos por todo el cuerpo a Podemos. Sí. No, yo creo que la pre-campaña viene desde hace ya tiempo. Ahora se está acentuando bastante más. Y yo creo, como decía Manuel, yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo. Porque efectivamente, como estás diciendo, Iglesias pues ha forzado la máquina, yo creo que demasiado, en exceso. Ha jugado una táctica, se ha equivocado, no cabe duda, y ahora está viendo, y yo creo que si se repiten elecciones va a salir bastante perjudicado. O sea, siempre se hablaba de que a lo mejor sería Ciudadanos el más perjudicado. Yo ya empiezo a tener mis dudas, Pablo Iglesias se va a llevar, yo creo que un descalabro en las próximas elecciones si se repiten. La gente efectivamente está muy cansada. Creo que va a subir la abstención si se repiten las elecciones. Además son unas fechas un poco críticas. Y entonces, pues eso genera pues más desasosiego entre la gente, entre los votantes. La gente está muy cansada ya de todas estas tonterías, de esta inmadurez de nuestros políticos, la imagen que se están dando, de esos ataques fuera de tono, esa falta de saber estar. El Congreso, los parlamentarios deben ser la imagen donde se ven los ciudadanos. Y la imagen que están dando es bastante lamentable. Pero vamos a ir, tú piensas que va a haber pacto, que va a haber acuerdo para formar gobierno. Pero ¿quién va a pactar? ¿Cómo se va a pactar? ¿130 o 131 con lo de Yo creo que se va a sumar Podemos. O sea, PSOE y Ciudadanos van a mantener el pacto. 130 más uno de coalición canaria, 131, pero faltan Podemos, yo creo que Podemos sumarse Podemos o abstenerse. O abstenerse, sí, o sea, porque francamente facilitar el gobierno. Pero vamos a ver, abstenerse es darle el abrazo, es a cambio de algo. Bueno, si se abstiene, sí, será a cambio de algo en el programa. Claro, eso no creo yo que pueda gratis, no, claro, nada. Alguna medida, será a cambio de alguna medida. Si se abstienen, entonces formarían grupo. O sea, formarían grupo a tres. Yo creo que Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y Podemos. Esto Ciudadanos no quiere. No. Si entra Podemos, Ciudadanos dice que no. Eso lo tenemos clarísimo en Ciudadanos, pero toda la militancia, o sea, que esto, y nuestra directiva nacional. Esto no se puede digerir, eso es difícil. La posición de Ciudadanos es bastante... Es muy difícil. Repito que al ver, lo están haciendo y todo el equipo partiéndose, nuestros diputados, ahí hablé con ellos, que van a ir el lunes a Cartagena por otro tema de la catedral y demás, y están partiéndose el pecho todo el mundo allí, realmente, no lo digo porque somos héroes, ni mucho menos, están haciendo lo que tienen que hacer, pero están intentándolo al máximo, porque es muy complicado, pero merece el esfuerzo, Estamos hablando lo más sensato es Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Y ya tenemos gobierno, más de 200 diputados, a gobernar. Pero ¿por qué no se hace lo más coherente, lo más lógico y lo mejor para el país? ¿Por qué no se hace lo más coherente para el país? Sería un milagro ser coherentes. Poner los vetos personales a personas antes que los intereses de España. Se está anteponiendo el Partido Socialista. Son malvados. Bueno, son interesados. Son interesados. Francisco. Más que malvados, sí.
Bueno, también hay una parte de maldad en estas historias de alianzas pues y de pactos secretos. Si tenemos que ir, iremos a votar otra vez, ¿no? Yo espero que haya esa sensatez y que se anteponga el bienestar común. Bueno, yo creo que ojalá, pero yo creo que eso, lo mejor sería eso para España, sí. Pero no le va a ocurrir eso. Si, tenemos una desgracia. A ver, ¿qué opináis? ¿Qué opináis, Juan, Francisco, Manolo, de las palabras que ha dicho esta semana, que ha salido en todas las portadas, en todos los medios de comunicación? El señor Garre, que estuvo de presidente de la región de Murcia 14 meses. Desde marzo del 2014 a mayo del 2015. Yo procuro siempre mantenerme en lo que opino de... Diciendo que Rajoy se dé un paso atrás. Lo que opino de las personas, siempre lo mantengo. Yo hablé aquí que para mí este señor, cuando estaba de presidente, es un caballero, lo intentó poner las cosas, todo el mundo. Yo creo que desde la izquierda a la más extrema derecha, todo el mundo se dio cuenta que lo que quería realmente era arreglar y poner las cosas en su sitio. Pero tampoco me parece ahora que las salidas así un poco de tono y demás contribuyan a... no sé, a que se regenere de verdad la vida política. La vida política, y él es un... ¿Pero a ti te parece que el señor Garre haya dicho lo que ha dicho con sinceridad? Vamos que diga lo que piensa. No es que me quiera escapar por otro lado. El señor Garre estuvo muchísimos años, o está en el PP muchísimos años. Y el señor Garre ha sido presidente el último año. En el PP, en tantísimos años que han sido décadas, por ejemplo, Cartagena, 20 años, nadie ha alzado la voz, nadie ha pedido vamos a ser generosos, que tenemos mayoría, nadie le ha dicho a los que han estado gobernando cuando entró. Yo me hubiese gustado oír al señor Garre y a algunos más. Señor Rajoy, ahora vamos a reformar la ley electoral, ahora vamos a decirle a los ciudadanos que la sanidad vamos a hacer un gran pacto, que la educación vamos a hacer un gran pacto. No, cuando se tiene mayoría y está todo el mundo acomodado, aquí nadie abre la boca. Nadie abre la boca. Yo me alegró que actuara como actuó este hombre, y lo dije aquí. Pero esto ahora, ante los hechos que están pasando, yo creo que es buscar, dividir. ¿Resentido? Sí, hay resentimientos, historias, se corrió no hace mucho, se estaba creando un partido regionalista. Es decir, yo me peleo si llama otro partido, yo creo profundamente... Eso está muy en el aire. Sí, pero se dijo, se vendió, y además Garre lo estaban proponiendo, es decir, se venden unas ideas, y este país lo que necesita, yo será por mi convicción, que insisto siempre, fui CDS y lo dejé cuando se acabó y me vine a Ciudadanos hace 6 años y empecé, es decir, no soy de saltar, soy de ideales. Si en este país los ideales no se empiezan a poner por encima de las profesiones políticas, y no voy en este sentido contra el señor Garre ni mucho menos, aquí no vamos a terminar nunca. Vamos a ofrecer un futuro negro a todas nuestras generaciones que vienen por detrás, y eso es lo que hay que empezar a hacer. A ver, ¿qué opinas de esas palabras? Bueno, yo Garre lo he dicho varias veces, yo creo que en el gobierno regional ha sido el mejor presidente que ha tenido el Partido Popular. El más honesto, el más breve, lamentablemente, pero ha sido el más honesto y creo que el único sincero en hablar, el único sincero. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Él ha criticado ciertas actuaciones que están ahí, con toda la razón del mundo, las ha criticado, ha dicho y ha intentado arreglar y volver a plantear algunos temas, y eso es lo que le ha llevado a que le aparten. O sea, a él ya no sé si habrá resentimiento, parece ser que él también estaba previsto o quería ir en la lista del Senado, al final no fue ¿Tú piensas que ha habido resentimiento? Podría ser, al final somos humanos y... Él lo que le ha dicho a Rajoy es que lo mejor para el partido es que se aparte. Yo creo que lo que ha dicho, pues lo ha dicho ya como liberado de una tensión. Y lo ha dicho sinceramente, creo yo, que lo ha dicho sinceramente. Yo no sé si hay resentimiento o no, sí. Hay resentimiento, pero lo que ha dicho el señor Garre lo ve la inmensa mayoría de españoles y muchísima gente. Sí, pero hasta ahora no había ninguna fisura dentro del Partido Popular. Porque no son los partidos no son esos grandes partidos. No, perdona, no es que cuando está todo el mundo colocado y situado es que nadie habla.
Nadie habla porque puede perder. juegan su pan. Porque Están todos colocados. no, Ese es el no gran se lo deben problema. al ciudadano, se lo debe al que manda. Hay que tener valentía cuando se tiene poder político, valentía y jugarse el sillón. Y es que cuando están en los sillones nadie levanta la voz. Claro. Nadie. Entonces, por eso yo creo que lo ha dicho, bueno, ya se siente como liberado y ahora pues puede decirlo. Pero que lo que dice él lo piensa muchísima gente dentro del Partido Popular y muchísima gente que está trabajando en el Partido Popular, que no tiene esos cargos de la cúpula del partido y que están sufriendo esa política de Mariano Rajoy, que es él y solo él, y él se considera el partido y nadie puede decirle nada, y cualquier reunión que hacen pues salen más unidos en esa cerrazón de no querer apartarse o dar un paso al lado y dejar a otro que pueda arreglar la situación. O que pueda pactar con... Bajo tu punto de vista, ¿hay algún candidato factible? Yo no los conozco porque no conozco pero seguro que tiene que haber, pero segurísimo. Bueno, a ver, Francisco, se quieren cerrar 12 de los 17 centros de adultos que hay en la región, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué efectivamente. pasa Esta con los semana... centros de adultos? ¿No hay presupuesto o qué ocurre? Pues no lo sabemos cuáles serían las ideas realmente, porque esta semana se descubrió que había un borrador de un decreto ya preparado a falta de poner fecha y firmar de la Consejería de Educación, donde de los 17 centros de adultos que existen en la Comunidad de Murcia tenía previsto cerrar 12 en un plan de 2 o 3 años, progresivamente. Esta semana ha habido movilizaciones en los centros, claro, esto ha saltado, la gente se ha digamos... Centros de adultos donde se imparte educación, enseñanza a las personas mayores, ¿no? Claro, ahí para uno de los requisitos... Que no saben leer ni escribir o cómo. Sí, bueno, ahí el abanico de enseñanza, los centros de adultos es que siguen siendo bastante desconocidos para la mayoría de la población, aunque tienen Tú impartes por disciplina en uno de ellos. Sí, efectivamente, yo actualmente estoy destinado en uno de ellos y ahí se imparte desde alfabetización, aunque ahora enseñanzas iniciales básicas, sí, español para extranjeros, acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, formación profesional básica, acceso a los ciclos formativos. ¿Y de estos 17 centros se quieren cerrar 12? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo imagino que el motivo es económico. ¿Que no hay suficiente demanda, alumnos, o por qué? Sí, pues se sigue en la misma dinámica de recortes a la educación. Además, la educación de adultos es que tiene un problema, que no genera alarma social. Aquí cerramos un colegio de primaria y se monta una hecatombe. Pero un día se cierra un centro de adultos y la repercusión social o mediática es mucho menor. Es poco, entonces es fácil. Sí. O sea, pero recortar por ahí es fácil. No es un escándalo. No. Entonces, un gobierno que recorta en educación... Eso es educación, Francisco. Claro. Es educación, que yo sepa. Y es fundamental para las personas mayores que no han tenido oportunidad tienen ahora una segunda oportunidad. Es que la ONU, la UNESCO, o sea, abogan por la educación permanente de las personas, ¿no? Y ahí, además, es que es una etapa donde la educación, pues hasta se disfruta, la gente tiene interés, es educada y es agradecida. Entonces, eso también tiene unos valores. Y cuando va a estos centros vaya por propia vocación. Claro. No va obligado. No. Claro, efectivamente. Entonces aquí además pues se dan situaciones, se atiende a gente con necesidades muy críticas, ¿no? Personales, familiares, gente, sobre todo últimamente estos últimos años con los extranjeros que no conocen el idioma español, pues ha habido muchísimos alumnos, pero luego a la gente ha habido programas, aunque ya están desapareciendo por la propia evolución de la sociedad, ¿no? Programas con un objetivo concreto, sacarte el carnet de conducir, pues aprender a leer y a escribir, ¿no? Eso ya cada vez hay menos gente, felizmente, pero bueno, hemos conseguido pararlo. ¿Eso que lo habéis de momento paralizado? Sí, de momento se ha parado. El lunes se va a leer un manifiesto a la prensa que han firmado. Hoy se ha sometido a los claustros en todos los centros de adultos. Creo que se ha apoyado en todos por unanimidad. Y bueno, la consejera ha dicho que lo paraba. De momento estaba todo parado. Vamos a ver. La cuestión de los presupuestos, Manolo. Yo te quisiera hablar, con tu permiso, presentador, del área 2 de salud de Cartagena. El logro de la proposición de ley número 21 que se ha conseguido que en este año se vuelva a aperturar el Rosell como hospital general. Y lo que sí quiero significar,
sabéis, yo me considero, mi región de Murcia, soy murciano porque estamos aquí, mi Cartagena obviamente que no me la toque nadie, pero que siempre se achaca a esa rivalidad. Y la sanidad en Cartagena realmente es que el Rosell es de Cartagena, pero es del área 2, el Santa Lucía participa el área 8, que es Mar Menor, es el hospital de referencia, por lo tanto es que era de necesidad, no es capricho, es Fuente Álamo, es Mazarrón, es La Unión, es Cartagena los que usan, entonces que es solidaridad para todos. Y se ha luchado para todos, para Cartagena, pero para todas estas poblaciones vecinas que están ahí y que son... No, el hospital es mío, no, oiga, el hospital es de toda la zona, área 2, incluso, insisto, para Mar Menor, como hospital de referencia del área 8, es Santa Lucía. Bueno, tenemos que terminar. Pues dicho y aclarado. Don Juan Manzanera, muchas gracias y gracias hasta la próxima semana. Gracias. De Vox. Manzanares. Francisco, gracias. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Y Padí, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Señoras, señores, gracias por la atención prestada. El próximo lunes volveremos a la hora de costumbre. Buenas noches.